Si es flotante al corazón, entonces es más seguridad, ¿no? Entonces la corriente de fuga es menor, ¿no? ¿Sí? H-cis es mayor, ¿no? Entonces esas cosas no están claras, ¿no? O sea, está bien la introducción, pero ese cuadro le falta, ¿no? Incluso a los dos últimos a los que me han expuesto, no está claro, ¿no? Le falta eso, así que, como se llama, van a tener que exponer ese punto, ¿no? Tienen que completar. ¿Ya? No sé, ¿alguna pregunta? El modelo Fluke para ver los tiempos, ¿no? Para intervenir un equipo, para hacer una prueba de verificación, están explicados en las primeras clases, ¿no? ¿Bien? Según ese modelo, ¿no? ¿Ok? Y si bien es cierto acá, ¿no? Para el desfibrilador, ¿no? Desde que puse de ejemplo, bueno, la introducción es necesaria, ¿no? Para saber qué cosa es lo que qué busco, ¿no? Qué es lo que quiero encontrar, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya está la explicación fisiológica, para qué sirve, ¿no? ¿Bien? Pero luego hay que proponer una inspección visual, ¿no? Todos los equipos no tienen inspección visual ya hecha, ¿no? Sino hay que hacerla, ¿no? Y como indica la normativa, ¿no? La 62353, indica que para hacer pruebas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer una inspección visual, ¿no es cierto? El estado del equipo, ¿no? Los componentes, algo, en algunos equipos que, bueno, hemos hecho como el electrocardiógrafo, ahí está, ¿no? Monitor también, que pusimos un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Seguridad eléctrica también, pues las partes aplicadas son distintas, ¿no? ¿Bien? Y aquí los equipos de defibrilación, ¿no? Eh, para encontrar los mensurandos hay que definir cuáles son los que aplican, ¿no? Todos no aplican, ¿no? Bien. Por ejemplo, si es un desfibrilador, ¿no? Automático, ¿bien? Por ejemplo, acá la definición esta de, por ejemplo, acá, esto tiene que ver con qué desfibrilador es, pues, ¿no? O sea, si es una desfibrilación, significa que el paciente no tiene pulso, ¿no? En este caso no va a haber un cable de paciente, ¿no? Se aplica directamente, ¿no? Porque no hay un pulso, no está el pulso, no está la señal para sincronizarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay pulso, se sincroniza, no sincroniza, ¿no? Se desfibrila de acuerdo al médico, el médico decide, ¿no? Sin embargo, cuando es una cardioversión, hay pulso. Entonces el paciente puede tener electrodo, ¿no? Un cable de paciente, ¿no? De 3 electrodos, como un electrocardiograma, ¿no? Y sincroniza, ¿no? La onda correspondiente y dispara, ¿no? Son dos tipos de equipos, ¿no?
unos para cardioversión y otros para desfibrilación. Entonces, cada uno, por eso que hay equipos que dicen cardioversor, ¿no? Es un desfibrilador, no es un cardioversor, ¿no? O sea que tiene la capacidad de estar en el modo sincronizado o en el modo no sincronizado. O sea, sincronizado es mejor, ¿no? Porque tiene pulso, entonces el equipo dispara justo en el momento que hay el pulso correspondiente, ¿no? Dispara. Y cuando no hay pulso, entonces el médico decide, ¿no? El momento, ¿no? Decide. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de equipo es, no? Y eso define, por ejemplo, acá esta parte de los mensurandos para seguridad eléctrica, ¿no? ¿Bien? La inspección visual ya es qué marca utilizo, tomo un ejemplo y veo, ¿no? ¿Bien? Y los mensurandos de seguridad eléctrica, ¿van a ser todos estos o no? Eso hay que definirlo, ¿no? Si es de partes aplicadas, de neutro, ¿no? Todo lo que indica la normativa, ¿no? La 62353, ¿cuál aplican? Para este caso en particular, ¿no? Puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Y también depende del instrumento que se utilice, ¿no? Porque todos los analizadores de seguridad eléctrica tienen todo, ¿no? El Fluke es más completo, ¿no? Bien, pero si vemos aquí en el país, el ESA, un número, ¿no? 600 creo que es, eh, lo tienen muy pocos laboratorios, ¿no? Salvo Fluke, ¿no? ¿Sí? Y lo podría comprar en la universidad porque es de un uso largo, ¿no? O sea, bastantes alumnos que son inexpertos para que prueben, ¿no? Pero en general, en la realidad, en los hospitales no hay Fluke, ¿no? Drager podría tener un Fluke de seguridad eléctrica, ¿no? Pero, no sé si lo tienen también, ¿eh? Me parece que tienen de otra marca, ¿no? Porque el problema está en que son muy caros, ¿no? Son muy caros y la calibración también es muy cara, ¿no? Con 1.800 o $2.000 la calibración, ¿no? O sea, para que dure un año, es un poco caro, ¿no? Entonces tendría que haber mucha demanda, una cosa de esa, ¿no? Hay otros más baratos, ¿no? Pero no tienen todas las mismas prestaciones que el Fluke, ¿no? Pero bueno, elegir uno, yo les puse algunos ahí que podría ser Fluke, podría ser BC Group, o podría ser también, ¿cómo se llama? Rigel, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes no han hecho, ¿no? Lo que he visto ahí, ninguno ha definido los mensurandos para la seguridad eléctrica, ¿no? En su equipo particular, ¿no? Y los mensurandos para la prueba de rendimiento, o sea, para verificar los parámetros. Y eso depende del que propone, ¿no? El que está realizando el trabajo de investigación, cuál es el mejor, ¿no? ¿Bien? O qué instrumento voy a utilizar, ¿no? ¿Bien? Entonces, si tiene esas propiedades para leer esos parámetros, bueno, elijo esos parámetros, ¿no? Bien. No se necesita de que todos los parámetros se midan, ¿no? Solamente los necesarios, ¿no? Y lo que indica que el equipo bajo prueba, ¿no? Nos indique de que está funcionando correctamente, ¿no? Está dando las medidas de los parámetros, ¿no? Correctamente. Bien, entonces tienen que seguir este ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, también para comentarles que el día de ayer eh, asistimos al Congreso, a la Comisión de Salud, ¿no? Para exponer el tema de que deben incluir a los ingenieros biomédicos en la nueva ley de medicamentos, ¿no? Y drogas con dispositivos médicos, ¿no? Entonces se le explicó ahí, ¿no? A la asesora del comité, ¿no? Y hubo buena recepción, ¿no? De parte de la academia, en este caso de la Universidad de San Marcos, porque el Colegio de Ingenieros también va a exponer, ¿no? Entonces, claro, porque se abre el espacio, ¿no? Por ejemplo, hay dos temas, ¿no? Primero que
la actual ley, ¿no? Y también la nueva que están proponiendo, hablan de dispositivos médicos nada más, ¿no? Entonces, dispositivo médico puede ser un catéter, puede ser una aguja, ¿no? Pero no un equipo médico, ¿no? Entonces, el equipo médico es un dispositivo, el dispositivo médico, pero al necesitar instalación, prueba, ¿no? Capacitación, mantenimiento, calibración, ¿no? Hasta cumplir el ciclo de vida de la tecnología y volver a adquisiciones. Entonces se define como equipo médico, ¿no? Que es más complejo. Y eso no lo van a ver los químicos farmacéuticos, ¿no? Entonces la trampa es, ¿no? Definir a todo como dispositivo médico. Entonces los químicos farmacéuticos aplican, ¿no? Entonces por eso ellos están ahí en, ¿cómo se llama? En la definición, ¿no? de las aplicaciones y por lo tanto, ¿no? En la nueva ley como la actual, indica que los que pueden ser funcionarios, ¿no? Y jefes de DGMI son químicos farmacéuticos, médicos, tecnólogos, ¿no? Licenciados en enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Y no están los ingenieros, ¿no? Entonces ahí se les explicó, ¿no? Que dispositivos médicos y drogas es un tema que lo pueden ver los químicos farmacéuticos y lo que se llama farmacovigilancia. Pero sin embargo, el otro componente, que se llama tecnovigilancia, es para definir las tecnologías que están en los hospitales, o sea, los equipos médicos, ¿no? Eso no lo puede hacer un químico farmacéutico, ¿no? Tiene que hacerlo un ingeniero, ¿no? Y hay una directiva de la Organización Mundial de la Salud que dentro de una de las definiciones de dispositivos médicos, ¿no? Y para la regulación, indica que la, eh, la regulación, ¿no? En dispositivos y equipos médicos debe hacerlo, en equipos médicos debe hacerlo un ingeniero clínico, ergo un ingeniero biomédico, ¿no? ¿Ya? Entonces, se les explicó, se les dio los documentos, ya son internacionales, el país el Perú ha suscrito un tratado, ¿no? Con la Organización Mundial de la Salud, donde asume todos los lineamientos, ¿no? Entonces, ese lineamiento no se está cumpliendo en esta ley, ¿no? Entonces, se acordó de que iban a llamar a la Universidad de San Marcos, ¿no? Para que participe en una mesa de trabajo, ¿no? Para mejorar, ¿no? Esa propuesta de ley, ¿no? Que todavía no es una ley, ¿no? Y entonces ahí ya entrarían los ingenieros biomédicos, ¿no? Están toda la disposición de que así sea, ¿no? Y entonces creo que ahí se abre un campo más, ¿no? ¿Sí? Hablamos también de la preocupación, ¿no? Porque hay eh, hay, dos bases egresadas, ¿no? Entonces tenemos 2 años de egresado de ingeniería biomédica, ¿no? Entonces no pueden trabajar en DGMIT, ¿no? En la regulación, que para eso han estudiado, ¿no? Entonces, ¿por qué no pueden estudiar ahí? ¿Por qué no pueden trabajar ahí, no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Así que ahí como que, ¿cómo se llama? Nos dijeron, pues, que le estamos quitando espacio a los químicos farmacéuticos, ¿no? Entonces, si se va a dar esto, probablemente ellos se van a quejar también, van a hacer un plantón y todo lo demás. Entonces, ya nosotros le dijimos, sí, pues nosotros también llamaremos a todos los egresados y a todos los estudiantes y también haremos un plantón, pues, ¿no? Porque nos corresponde, ¿no? Tecnovigilancia nos corresponde y el Perú debe cumplir sus tratados, ¿no? Dice que el ingeniero clínico tiene que estar en la regulación de equipos médicos, ¿ya? Pues cumpla con la ley, ¿no? Cumpla con los tratados, ¿no? Y agrega la ley. ¿No? Les comento, chicos, ahí que esto se está haciendo ahí un esfuerzo, ¿no? Estamos haciendo todas las gestiones necesarias, ¿no? Para que la especialidad, ¿no? Tenga los espacios correspondientes y bueno, y cuando ustedes egresen también pues puedan encontrar trabajo ahí, ¿no? Obviamente. Entonces, creo que eso va a llegar a buen puerto, ¿no?
De mi parte, yo le pongo todas las ganas, ¿no? Así que con el ingeniero Pérez, Marco Quispe, nos acompañó el ingeniero Moscoso, y la disposición del decano también, que, bueno, hay que decirlo, ¿no? El decano está siendo muy proactivo y tiene toda la disposición y apoya en todo, ¿no? Entonces, creo que vamos a llegar a buen término, ¿no? Entonces, ahí poco a poco se ganan los espacios, ¿no? ¿Ya? Así que les comento esto para que sepan, ¿no? Que a veces para el campo de la salud, ¿no? Entonces, los médicos, ¿no? Y en este caso los químicos farmacéuticos, ¿no? Piensan que esto es, solamente son ellos, ¿no? Cosa que no es así, ¿no? En los hospitales hay médicos, sí, claro. ¿Hay medicamentos? Claro. ¿Hay drogas? Claro, ¿no? Pero también hay equipos médicos, ¿no? Y eso es tecnología. Entonces, ¿eso qué cosa es? Es parte química, ¿no? Pues componente eléctrico, componente mecánico, ¿no? Hidroneumático, neumático. Entonces, esa es tecnología, ¿no? Y eso no lo ven ellos, ¿no? Nosotros estamos formados, ¿no? Entonces, yo les expliqué ahí, ¿no? La parte de medicina humana, de los cursos que se llevan, la parte de la instrumentación, ¿no? De los equipos, la parte de imágenes médicas y la parte regulatoria, ¿no? Buenos cursos. Entonces, esos son los cursos en los cuales se forma al ingeniero biomédico de San Marcos. Entonces, nos corresponde estar acá en la regulación, ese es su campo de aplicación, ¿no? Y bueno, aparentemente los hemos convencido, bueno, nos van a invitar a una comisión de trabajo, ¿no? Esperemos que sea lo más pronto, vamos a estar ahí insistiendo, ¿no? Ya, pero ya pusimos ¿cómo se llama? El pie en la puerta, ¿no? No se cierra la puerta, no estamos ahí, ¿no? Entonces, esperando de que en el momento que se discuta la ley, tienen que haber introducido nuestros requerimientos, ¿no? Nos dijo que sí, ellos quieren, pues, de que participe la mayor cantidad de los actores sociales, ¿no? Y la academia, ¿no? En este caso, ¿no? Nosotros, San Marcos como academia, como la academia, ¿no? Y el Colegio de Ingenieros, bueno, como, ¿cómo se llama? Los gremios, ¿no? ¿Cómo se llama? Profesionales, ¿no? Bien, que está ingeniería justamente, ¿no? Entonces, defendiendo sus fueros. Jóvenes, le quería comentar para que sepan, ¿no? Que estamos haciendo ahí todas las gestiones necesarias para que ustedes que van a egresar pronto, ¿no? Tengan un espacio, ¿no? Y puedan haber trabajo, ¿no? Para ese campo regulatorio que aquí, si vemos las estadísticas, el país gasta buena cantidad de dinero. Y un dato, ¿no? Hay 20.000, más de 20.000 UPS, ¿no? De diferentes niveles, ¿no? Más de 20.000. En el 2008 había cerca de 8.000 UPS. 2013 habían como 13.000 y ahora en el año 2025 más de 20.000, creo que son 22.000, ¿no? Pero más de 20.000. Y ahí esto tiende a ascender, ¿no? Porque ya no estamos 30 millones, estamos cerca de 33 millones de habitantes, ¿no? Entonces, obviamente, los servicios de salud tienen que crecer, ¿no? Para atender a mayor cantidad de ciudadanos, ¿no? Entonces, todo eso también se le explicó, ¿no? Y bueno, sí lo entendieron, ¿no? Que, bueno, en un hospital no solamente son médicos, ¿no? Personal hospitalario, ¿no? Sino también, no solamente hay bata blanca, ¿no? Sino también hay bata gris, ¿no? La parte de la tecnología, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos, ¿no? Los ingenieros. Bueno, eso es lo que le quería comentar para que sepan, ¿no? Qué es lo que se está haciendo, ¿no? De parte de la facultad, ¿no? Y de algunos docentes, ¿no? Que sabemos que ese espacio tiene que llegar a las manos que correspondan, ¿no? Bien, entonces, volviendo al tema del trabajo. No sé, ¿lo han entendido? O sea, para que por favor las exposiciones que se hagan indiquen esa parte, ¿no? Bien, que complete. No le digo que no haga la introducción del equipo, lo que ustedes han elegido. Está bien, tienen que explicarlo, ¿no? ¿Ok? Pero lo fundamental es hacer esa prueba de rendimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo se hace ¿cómo se llama? La prueba de verificación, ¿no? Luego la definición de los mesurandos y luego el cuadro total, ¿no? ¿Ok? Con sus márgenes y estas cosas, ¿no? ¿Ok? Cuando es energía, ya hemos dicho, ¿no? Cuando es energía, por ejemplo, el desfibrilador, ¿no? Si yo selecciono 100 vatios, es más o menos 15%, ¿no?
o que es energía. Entonces ahí tenemos nuestras tolerancias. Pero el equipo dice que tiene 1%. Ah, ok, está dentro del 15%, ¿no? Okay, pero si coloco 100 y dispara 114 y la tolerancia del equipo es 1%, ¿está fuera de rango? No, no está fuera de rango porque la energía, ¿no?, tiene esa amplitud, ¿no?, según norma, ¿no? O sea, puede tener eso y está funcionando bien, no hay problema, ¿no? O sea, todo lo que sea energía se mide de esa manera, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta esos rangos, ¿no? Ok, no sé si tiene alguien su trabajo para presentar y exponer. Los trabajos tienen que volverlo a hacer, incluir lo que les he pedido, ¿eh? Ahí les he puesto un plazo también. O sea, ¿hay alguno que está ya, algún grupo que tiene listo su trabajo para presentarlo? Ingeniero, buenas noches. ¿Se me puede escuchar bien? Sí, se escucha. Eh, de acuerdo. Con mi grupo tenemos algunas dudas respecto a los mesurandos. Ujú. A nosotros nos ha tocado el hemodiálisis, el equipo de hemodiálisis, la unidad de hemodiálisis, y teníamos ciertas dudas sobre el mesurando. Tenemos algunos, pero nos preguntábamos si tal vez usted podría aconsejarnos cómo tal vez ahondar más en ello o encontrar mayores mesurandos en caso los tenga. Por ejemplo, algunos de los mesurandos que nosotros hemos visto viables son la temperatura, presión arterial, flujo de aire y conductividad del dializado. Entonces, no sé si tal vez hay alguna información en cierto sitio para, para averiguar ello. Claro, hay una página de Fresenius y hay máquinas que son alemanas, pueden bajar esa, ¿no? Hay diferentes equipos, ¿no?, de unos modelos. Bajen el modelo, ¿no? Y en el folleto pueden encontrar, ¿no?, qué cosa es qué propiedades tiene esa máquina de hemodiálisis. En general, una máquina de hemodiálisis, ¿no?, tiene un filtro externo y también es extracorpóreo, ¿no? Es extracorpóreo. Entonces, tiene una bomba de sangre, ¿no?, que saca al paciente la sangre y la hace circular por el filtro, ¿no? Y el filtro es alimentado por un concentrado, ¿no? ¿Bien? Entonces, en ese filtro hace la veces del riñón, pero en la parte externa. ¿Y qué tiene, no? Tiene componentes que el cuerpo necesita y van contracorriente, ¿no? Entonces, la sangre pasa por una dirección y el concentrado va en la otra dirección. Ese filtro tiene una propiedad, ¿no?, que por ósmosis reversa o inversa, ¿no?, absorbe, ¿no?, el desecho de la sangre, ¿no?, y traslada las propiedades, ¿no?, del concentrado, ¿no? Entonces, durante un tiempo largo, eso hace que se purifique, ¿no?, la sangre, ¿no? Es como si fuera el riñón. Pero al ser extracorpóreo, tiene que ser una bomba de sangre, ¿no? ¿No? Y esa bomba de sangre tiene unas
velocidad, ¿no? Entonces lo que se hace es, por ejemplo, viendo criterios, ¿no? Si va muy rápido la bomba de sangre, marea al paciente y puede producir alguna patología, ¿no? Mareo, un problema. Entonces es importante medir, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Con un tacómetro, pues, podría ser un mensurando, ¿no? ¿Ok? Otra de las cosas es la temperatura, ¿no? La temperatura, porque el líquido que pase, ¿no? De todas maneras, en el filtro va a formar un gradiente de temperatura. Y si es más fría, ¿no? El concentrado va a impactar en la sangre que regresa, ¿no? Entonces, si se baja la temperatura, lo que va a pasar es que el paciente le va a bajar la temperatura, ¿no? Cosa que no es así, ¿no? Entonces, el control de temperatura es clave también, ¿bien? Entonces, ese es algo que se debe ver, ¿no? O sea, el mensurando, que es crítico, ¿no? ¿Ya? Ya creo que por acá tengo voy a buscar un momentito, voy a buscar la parte esta de... Sí, le entiendo bien. Creo que para decirle más o menos el modelo que nosotros estamos, bueno, el equipo que nosotros hemos elegido es un equipo alemán que es el Fresenius 4008S. De ahí hemos estado, con ese equipo hemos estado trabajando hasta el momento. Ya, ok, un momentito. Ya, el Fresenius, sí, el Fresenius es una buena marca. Ahora un ratito voy a ver. Una máquina de hemodiálisis. Vamos a ver acá un ratito. ¿Lo pueden ver? No, ingeniero, creo que acabo de compartir pantalla. Ok, a ver. Ok. Este es el filtro, ¿no? Dentro está separado, ¿no? Bien, entonces, por un lado ingresa, ¿no? La sangre, ¿no? Y regresa al paciente, ¿no? Y por la parte superior, ¿no? Si es la dirección, ¿no? De la sangre, entonces el concentrado es hacia abajo, ¿no? Contracorriente. Y este filtro, no chocan, ¿eh? La sangre con el concentrado no chocan, ¿no? Pero por ósmosis reversa pasan la propiedad del concentrado a la sangre, ¿no? Y los desechos de la sangre pasan por otro lado, ¿no? Entonces, ¿y cómo se ve ese circuito, no? Se ve de esa forma, ¿no? Bien, entonces, el concentrado, ¿no? Que está aquí, ¿no? Pasa por por este punto, ¿no? Y la sangre que sale, ¿no? De acá del circuito, ¿no? Pasa por el filtro y luego regresa, ¿no? No puedo verlo.
No me permite presentarlo totalmente. ¿Se puede ver ahí? No, ingeniero, se deja de compartir pantalla. Ah, ok. Ya, no se puede ver entonces. Bueno, entonces este es el, ¿cómo se llama? El riñón artificial realmente es este, ¿no? La máquina lo que hace es con una bomba de sangre, ¿no? Extraer al paciente, ¿no? Y llevarlo acá, ¿no? Pasar por el filtro y luego retornarlo, ¿no? Este es un sistema, este es un circuito extracorpóreo, ¿no? Bien. Y el concentrado está contracorriente, ¿no? El concentrado A y B, ¿no? Que son los que tienen los componentes que van a pasar al paciente, ¿no? Van contracorriente, ¿no? ¿Eh? Entonces ahí, por ósmosis reversa, el filtro hace pasar, ¿no? Los componentes que necesita el paciente y luego no retorna. Entonces, si aquí la temperatura varía, al paciente puede bajar la temperatura. Entonces es un parámetro crítico, ¿no? Bien. Otro parámetro crítico acá es la velocidad de esta bomba de sangre, ¿no? Si es muy rápido o muy lento, no va a producir los efectos necesarios, ¿no? Y puede producir ciertos malestares al paciente, ¿no? Como mareos y estas cosas, ¿no? Luego por aquí, como está saliendo la sangre, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué tengo que controlar, no? Obviamente, la presión del paciente, ¿no? Estoy sacando sangre, ¿no? Y luego retornándola. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Que el paciente puede sufrir algún tipo de inconveniente si es muy rápido, ¿no? O muy lento. Entonces, hay unas velocidades que son clave, ¿no? Como una velocidad de acuerdo a cómo viaja la sangre dentro del cuerpo, ¿no? O sea, hay que mantenerlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, la velocidad de la bomba de sangre es crítica, ¿no? Entonces también sería un mensurando, ¿no? Con un tacómetro se puede medir eso, ¿no? ¿Bien? La presión, hay que hacer seguimiento a la presión del paciente, ¿no? Que eso también, ¿no? Está conectado aquí con el equipamiento, ¿no? Con la máquina de hemodiálisis y acá se puede ver la presión, ¿no? La presión arterial y la presión venosa, ¿no? ¿Bien? Porque incluso acá podemos ver, diferenciar los colores, ¿no? De venosa y arterial, ¿no? ¿Ok? Entonces, otro parámetro que puede haber también es, hay un detector de burbujas, ¿no? Entonces hay que hacer la prueba del detector de burbujas, ¿no? Ya, porque ¿qué pasa si se mete una burbuja acá, ¿no? De aire. Tiene que haber acá un circuito con una trampa de burbujas, ¿no? Para que si pasa una burbuja, llegue acá, ¿no? O sea, que tenga un globo de aire dentro, eso es crítico, ¿no? Por lo tanto, también se tiene que hacer el seguimiento, ¿no? ¿Ya? Temperatura, la conductividad, sí, también es un parámetro que se puede tener en cuenta, ¿no? Bien. Aunque esto viene de acá, ¿no? Se suministra agua, ¿no? Agua tratada mediante una planta de tratamiento de agua, y bueno, viene ya la conductividad, ¿no? Bien, se alimenta con este concentrado, ¿no? Y llega acá al filtro, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, no? La finalidad es de que, ¿qué es lo que pasa en el filtro, no? Veamos acá en el filtro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese filtro tiene una porosidad, ¿no? O sea, de micras, ¿no? Bien. Entonces, el fluido del aire, de la sangre viene hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Y el color rojo, ¿no? Es celda de la sangre, ¿no? Roja, ¿no? El plomo es el plasma, ¿no? El plomo es el plasma, ¿bien? Y el componente desechos es la que está
en azul, ¿no? Acá, con una B, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que ese filtro, ¿no? Es muy grande, es muy pequeño para que pasen los glóbulos rojos, ¿no? Es muy pequeño para que pasen el plasma, ¿no? Entonces, todo lo que se quiere desechar está justamente menor a las dimensiones del filtro, ¿no? O sea, la porosidad del filtro. Entonces, todo eso se desecha, ¿no? Y esto luego se va al drenaje, ¿no? ¿Bien? Eso es lo que contiene un filtro, ¿no? ¿Bien? Tiene unas aberturas que se llaman poros, ¿no? Por la porosidad, ¿no? Que son micrométricas, ¿no? Que son más pequeñas que lo esencial de la sangre, ¿no? O sea, los glóbulos rojos y el plasma no se puede desechar, ¿no? Obviamente, entonces solamente los otros componentes, ¿no? Que está aquí, ¿no? Está pasando por la sangre y bueno, acá se tiene que desechar, ¿no? Es lo que hace el riñón, ¿no? El riñón es un filtro, justamente, ¿no? Bien, entonces, como si ustedes están viendo la máquina de hemodiálisis general, bueno, la planta de tratamiento de agua no entra, ¿no? Entonces tendríamos acá eso mensurando, ¿no? Que son críticos para el paciente, ¿no? ¿Ok? ¿Qué puede pasar si pasa una burbuja de aire? El paciente sufre un problema, ¿no? Y puede fallecer, ¿no? La sangre, ¿no? Tiene que ser, pues, como si estuviera circulando la sangre acá dentro del cuerpo, ¿no? Es una extensión, nada más, es extracorpóreo, pero es una extensión, ¿no? Porque el riñón no funciona, ¿no? Porque si vemos acá los riñones que están en esta zona, ¿no? ¿Bien? Es justamente ese filtro, ¿no? Solo que ese filtro ahora está extracorpóreo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosa le puede hacer daño? La presión, ¿no? Eh, si vemos la patología del paciente que tiene IRA, insuficiencia renal aguda, ¿qué es lo que pasa, no? Tiene presión alta. Todos los pacientes de hemodiálisis tienen problemas de presión alta. O sea, ¿cuál es un síntoma de un paciente con insuficiencia renal? La presión alta. Y a veces las personas no se dan cuenta, ¿no? Que está, por ejemplo, hay personas que han estado trabajando un riñón tantos años, ¿no? Y la presión alta es silenciosa. Llega un momento y dice, oye, tu riñón izquierdo ya no funciona hace como 10 años, ¿no? Y tu riñón derecho ya está casi para colapsar, ¿no? Y el paciente ha ido ¿a qué? No ha ido a renal, ¿no? Ha ido a cardiología, ¿no? Porque está con la presión alta, ¿no? Le hacen los estudios, ¿no? De creatinina, urea, etcétera, y dicen, no, no estás, ¿cómo se llama? Tu creatinina es muy baja, ¿no? No está haciendo el filtro, ¿no? ¿Ok? Vas a tener problemas con el riñón, ¿no? Entonces, asociado a la hemodiálisis, presión alta, ¿no? Y obviamente acá hay que controlar la presión, ¿no? La presión arterial sobre ese tema, ¿no? Bien, entonces, así funciona este equipo, ¿no? Bien, ¿qué cosas tiene dentro, no? ¿No? ¿Qué tiene dentro, no? Bueno, tiene un panel de control, un sistema neumático, ¿no? Y tiene acá una bomba de sangre, ¿no? ¿Ya? Y la bomba de sangre puede tener dos también, ¿no? ¿Ya? Por, por diferentes causas, ¿no? Depende de lo que te diga la marca, ¿no? Para qué tiene dos bombas, ¿no? Entonces la velocidad es algo crítico porque puede afectar al paciente, ¿no? Bien, la temperatura también y lo referente a, ¿cómo se llama? La burbuja de aire y la presión, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué son importantes las normas? ¿No? Es que estamos hablando de normas. Aquí, ¿no? Hace ya será 15, 20 años, ¿no? En la Cayetano Heredia está el hospital del MINSA, ¿no? No de la Cayetano, la clínica de la Cayetano de la universidad, ¿no? Entonces ahí en la Universidad del Callao, realmente esto no es complicado. Eléctricamente no es complicado, ¿no? Entonces hicieron como una batea, ¿no? Y ahí mezclaban en forma manual el concentrado, ¿no? Bien, le daban concentrado con el agua tratada y tenían, y luego eso lo llevaban a una máquina de hemodiálisis que estaba encima de ese tanque, ¿no?
y de ahí extraían con una bomba de succión y ya está. Okay. Y luego, bueno, las bombas, ¿no? De sangre, bueno, se podían hacer, ¿no? Y luego la temperatura y todas esas cosas se controlaban con algo medio eh, rudimentario, digamos, ¿no? Pero no había control, ¿no? O sea, no gestionaron el riesgo. Pero como había necesidad, ¿no? Ya, probar, ya, una no, ya tres, hay que probar tres y una vez estaban jugando con tres. Pero en estos temas de diseño eléctrico, ¿no? Y de gestión de riesgo, por ejemplo, ¿no? Oiga, ¿cómo puedo gestionar el riesgo de la temperatura? Porque aquí es crítica, ¿no? Bueno, un termistor, ok, ¿qué más? Y hay un término, no sé si lo han escuchado, se llama la redundancia, ¿no? Oye, si me falla uno, bueno, entonces coloco un sensor en paralelo, ¿no? Ok, tengo otro, ¿no? Y si falla uno y tiene que indicarme que ha fallado, ¿no? Entonces, y de emergencia tengo el otro, y bueno, termino la diálisis, ¿no? Son 3 hasta 5 horas, termino la diálisis y luego lo mando al taller a reparación, ¿no? Para que me reemplacen el termistor que ha fallado, ¿no? ¿Bien? Pero el equipo ha continuado, ¿no? Porque había redundancia. Entonces, y se ha gestionado el riesgo, y, bueno, y se gestiona el riesgo de esa manera, pues, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué pasó con esa máquina de hemodiálisis? ¿No? Entonces, esa máquina de hemodiálisis, no había redundancia. Y ¡pum! Se vuela el termistor, ¿no? Y no había alarma que alertara a los médicos, ¿no? Entonces empezó a subir la temperatura, ¿no? En forma descontrolada. Y no había alarma. Y la norma 60601 que ustedes han estudiado, ¿qué dice, no? Que tiene que tener un indicador de alarmas, ¿no? ¿Ok? Que se pueda visualizar correctamente, ¿no? Entonces, no había eso. Y sonora y visual. No había, ¿no? Y el paciente, bueno, empezó a convulsionar y tenía, la temperatura había sobrepasado los 38, 40 grados, ¿no? Entonces lo sacaron, ¿no? Y el paciente falleció, ¿no? No hubo mucha propaganda, ¿no? Porque en forma irregular lo habían puesto, ¿no? Después retiraron las 3 máquinas, ¿no? ¿Ok? Pero ya había sucedido un evento adverso, ¿no? Y no estuvo documentado, pero eso era algo que sí sucedió, ¿no? ¿Sí? Entonces, seguir la normativa es importante, ¿no? Porque hay que gestionar el riesgo, por ejemplo, en ese caso no tenían. Y en la maternidad de Lima tenían incubadoras, ¿no? De la Católica, ¿no? Tenían 3 incubadoras, 2 o 3 incubadoras creo que tenía. Y bueno, ya en ese tiempo la DIGEMID empezó a tomar mayor relevancia y bueno, lo tuvieron que retirar, ¿no? Porque no habían cumplido ninguna norma, ¿no? No tenía un registro sanitario, entonces por lo tanto no podía, no se sabía si estaba apto o no para funcionar y los pacientes eran neonatos. ¿Sí? Entonces de ahí la importancia, ¿no? Este evento adverso sucedió en el Hospital Cayetano Heredia de Minsa, ¿no? Respecto a esa máquina de hemodiálisis, bueno, no la volvieron a utilizar más, ¿no? Bien, porque justamente la gestión de riesgos es para eso, ¿no? Bien, entonces si voy a construir una máquina de hemodiálisis que no es tan complicada, ¿no? Bueno, ahora hay sensores de, ¿cómo se llama?, de precisión, pero tengo que ver el riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si falla la temperatura? ¿No? Esa es una pregunta que uno se hace, ¿no? Estoy con el líquido, ya lo he llevado, tengo un buen control, ¿y qué pasa, no? Uy, pero acá hay una sección de alarmas, ¿no? ¿Cómo gestiono las alarmas, no? Ok, si falla algo, tengo que tener, ¿no? El software para eso, ¿no? ¿Bien? Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene de electrobisturí? Ah, bueno, no sé si habré absuelto tu pregunta, tu consulta, ¿no? Sí, ingeniero, de hecho nos ha ayudado bastante. También había una duda con lo que mencionó, que era algo que estábamos un poco debatiendo con el grupo, que es acerca del, justamente de las burbujas que se forman. Ujú. En el caso, bueno, en el caso de nuestro equipo, el mismo, su manual nos dice que el mismo equipo tiene como que un detecta y como usted dice, bota una alarma en caso detecte esas burbujas.
Ujú, Entonces, con eso bastaría para mencionarlo como mesurando, porque eso lo hace en el test de prueba antes de hacer, porque también antes de realizar la hemodiálisis como tal, ya en el paciente, se, se hace algo llamado cebado, ¿no? ujú. Donde se pasa cloruro de sodio en el equipo, en las dos vías. Entonces, eso ya contaría como, como para medir lo de las burbujas o tendríamos que agregar algo más. Por ejemplo, eso podría incluirse en la inspección visual, ¿no? Porque el cebado es antes del procedimiento, ¿no? Sí, sí, lo estamos incluyendo ahí. Ujú. Sí, es el cebado. Bueno, cuando se termina una diálisis, ¿no? Por el problema del SIDA, estas cosas, ¿no? La contaminación cruzada, porque ahí eh, la hepatitis B a estos pacientes son muy propensos a eso, ¿no? Entonces, si hacen controles rutinarios acerca de eso, ¿no? Sobre la hepatitis B. Así que los pacientes que están en diálisis se tienen que hacer en forma rutinaria la hepatitis, ¿no? Porque puede quedar algún residuo, ¿no? Dentro de las vías y pueden tener contaminación cruzada estos pacientes, ¿no? Casos que han sucedido, ¿no? Por si acaso, o sea, por eso es que se utiliza, ¿no? ¿Ya? Y el cebado cuando terminan para que no queden residuos anteriores y luego para el inicio como otro cebado, ¿no? Para dejarlo limpio totalmente, ¿no? Y los filtros de diálisis, ¿no? Eh, se utilizan, no sé cuántas veces se harán ahora, pero en los tiempos que yo trabajaba ahí, en reparación de hemodiálisis, de equipos de hemodiálisis, ¿no? Eran hasta 15 veces, ¿no? Porque el filtro de hemodiálisis era caro. Creo que ahora ya son 4 o 5 veces nada más se reusa, ¿no? Porque ahora es más barato, ¿no? Antes costaba $150, $200 un filtro, ¿no? Entonces era caro, ¿no? Sin embargo, ahora cuesta un paquete $20, 4 o 5 filtros, entonces ya es más barato, ¿no? Incluso podría ser hasta lo que es descartable, ¿no? ¿Sí? Pero yo tenía entendido que lo utilizaban hasta 5 veces, ¿no? Todavía, ¿no? O sea, a veces para una semana y media, ¿no? Y así continuamente, ¿no? Entonces, y también se hace una limpieza al filtro cada vez que termina un procedimiento, si es que es reusable, ¿no? Y así, esas cosas pueden incluirlo, ¿no? La cuestión está en que si tienen el manual de servicio se pueda visualizar más o menos el, las indicaciones que te dice el manual, ¿no? Bien, ¿alguno de ustedes tiene de electrobisturí? Jordi, ¿en tu relación hay electrobisturí? ¿Podrías mostrarme? ¿O podrías verificar, perdón? Adelante, Javier. Sí, profesor. Bueno, en ese caso, bueno, mi grupo no hizo lo de electrohistoría, pero sí sobre un cráneo. Le mandé un mensaje por el chat de la mil. Ya. Ya, sí, dos hechos de otra, pero falta ahí, ¿cómo se llama? Lo que te indico, ¿no? Lo que les he indicado para todos, ¿no? O sea, se refiere a un formato general sobre lo de Fluke, ¿cierto? O sea, una plantilla general.
para el equipo de craneotomía. Sí, exacto. Un ratito. Si le voy a mostrar un... A ver. Si nadie tiene electrobisturí, le voy a mostrar de un electrobisturí. Todo el desarrollo y al final tiene que quedar en una prueba como esta, ¿no? Así, ¿no? Unidad de electrocirugía, ¿no? Pero aplicado a ustedes, ¿no? Este cuadro, ¿no? Procedimiento de verificación del electrobisturí, ¿no? Y acá los nombres y todo lo demás, ¿no? Verificación física visual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es, no? O sea, esto es lo que yo les he pedido, ¿no? No me han entendido en todo caso, ¿no? ¿Bien? Aquí tengo algunas cosas, ¿no? El dispositivo está limpio, descontaminado, ¿no? No hay daños físicos, cosa que influye en la seguridad eléctrica, ¿no? Por ejemplo, si está la carcasa malograda, ¿no? Interruptores y controles funcionan, ¿no? La pantalla, los números de control de las etiquetas, ¿no? Cable de alimentación. Bueno, uno de los casos es que los usuarios jalan, ¿no? No toman ¿cómo se llama? La parte de soporte, ¿no? Del cable paciente, ¿no? Del cable de poder, ¿no? Sino jalan del cable, ¿no? Entonces a veces se rompe, ¿no? Bien, esas cosas, ¿no? No puede estar suelto, ¿no? La rejilla de control, filtros, etcétera, ¿no? El electrodo neutro tiene que estar, pues, en buen estado, ¿no? Sin parches, ¿no? Pues normalmente se rompe ¿cómo se llama? El cable y ahí hay problemas, ¿no? ¿Bien? El pedal funciona correctamente, ¿no? Este es de un electrobisturí, ¿no? Cosas que por la experiencia pues, se ha podido colocar, ¿no? Pero puede haber más, ¿no? ¿Bien? Luego la prueba de seguridad eléctrica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Resistencia de cable a tierra, bueno, esto es clásico, ¿no? Menor a 0.3 ohmios, ¿no? Fuga de chasis, ¿no? Con fallo único, ¿no? O en funcionamiento normal, ¿no? Corriente de fuga al paciente, ¿no? Claro, tiene electrodo, ¿no? Corriente de fuga del cable del paciente, ¿no? BF, ¿no? Y 10 microamperios, ¿no? CF. Prueba de aislamiento opcional, ¿no? A 500 voltios, ¿no? Ya eso va a depender del equipo, ¿no? Del analizador. En este caso, el Fluke tiene esto, ¿no? Siguiendo el modelo de Fluke, ¿no? Tiene mantenimiento preventivo, ¿no? Bueno, es un indicador, ¿no? Yo no les he pedido, ¿no? Pero podrían colocarlo también. Y la prueba de rendimiento, ¿no? Acá estamos tomando la de Fluke, ¿no? Corte, coagulación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, en corte, 300, 225, 150 y 75, ¿no? ¿Sí? Pero aquí está, ¿no? Más o menos 15, ¿no? ¿Sí? La lectura pasa o no pasa, ¿no? ¿Sí? Y también acá para coagulación, ¿no? El mismo, ¿no? ¿Bien? Y acá están los márgenes, ¿no? Márgenes alto y bajo, ¿no? ¿Sí? Pero yo les he indicado también que tienen que tener una hoja de trabajo, ¿no? Esos valores que están ahí, ¿no? Sale un promedio de las 5 medidas, ¿no? De las 5 medidas si sale pasa o no pasa, ¿no? No sale un valor acá, no, perdón. Un valor, bueno, y va colocado acá, pues el valor, ¿no? La lectura, ¿no? Va a la lectura, ¿no? Va a la lectura y eso es indicador de que pasa o no pasa, ¿no? Ya, un cuadro como este es el que les había indicado, ¿no? Pero antes de eso, antes de llenar esto de acá, tienen que leer, ¿no? Tienen que definir los mensurandos. Ya, este es un cuadro de rendimiento. ¿Ya? Pues tienen que tener esta estructura, ¿no? ¿Y de dónde consigue estos datos? Ahí está, pues, ¿no? IS 62353, ¿no? Tienen que ver ahí cuál aplica para el equipo en particular, ¿no? Clase 1, clase 2, ¿cuál es, no? Bueno, y dentro de su trabajo tienen que incluir así prueba de rendimiento de, no sé, craneótomo, ¿no? O el equipo que ustedes hayan expuesto, ¿no? Que hayan definido, ¿no? Pero quiero esta es la prueba de rendimiento, ¿no? ¿Ya? Está bien, tendrían que explicar qué cosa es, ¿no? El equipo, la función biológica y todo, y luego hacer el cuadro, ¿no? ¿Ya? Esto lo he tomado
de lo que es Fluke, ¿no? Ya, de un equipo de máxima potencia 300 vatios, ¿no? Y coagulación 100 vatios, ¿no? Es un equipo que están en sala de operaciones, ¿no? Porque hay otros más pequeños, ¿no? Por ejemplo, 100 vatios de corte y 50 de coagulación, ¿no? Que esos son para emergencia, para tópico, para ginecología, ¿no? Porque sale de partos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un parto un poco complicado, ¿no? Entonces, para hacerle la cesárea, ¿no? Un corte pequeño, ¿no? Entonces, no necesita mucha potencia, ¿no? Sin embargo, en sala de operaciones, 300 vatios sí, porque puede ser en el tórax, ¿no? O en un corte grande, ¿no? Entonces, sí necesita más potencia, ¿no? O a veces, mm, cuando el neonato, ¿no? Está en labores de parto, ¿no? A veces no, no hay una buena distensión del paciente, de la paciente, ¿no? Entonces tienen que cortarle, ¿no? Para que pueda salir el feto, ¿no? Perdón, el neonato, ¿no? Ya, pero es potencia baja, pues, ¿no? Entonces, depende del equipo, ¿no? Si fuera una unidad de electrocirugía para sala de partos, bueno, entonces sería 100 vatios y corte, 50 de coagulación, ¿no? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Buscaríamos un equipo, ¿no? ¿Okay? O depende de lo que haya en mi hospital, ¿no? Pero en sala de operaciones aplicaríamos esto, ¿no? Bueno, Fluke dice mantenimiento preventivo también tiene una parte, ¿no? Pero bueno, tomaríamos esta parte de acá, ¿no? La prueba de verificación visual también con la norma 62353 que indica esa inspección, ¿no? Y la prueba de seguridad eléctrica. Los valores están acá, ¿no? ¿Bien? Y la prueba de rendimiento, no hay valores, ¿no? Para la prueba de rendimiento, salvo que lo diga el manual de servicio, ¿no? ¿Bien? No hay valores, ¿no? Pero acá, por ejemplo, Fluke recomienda para un equipo de este tipo, recomienda estos valores, ¿no? Pero eso es a criterio, ¿no? A criterio del que está diseñando esta prueba de rendimiento, ¿no? No sé si con esto queda más claro lo que les estoy pidiendo en su trabajo. Sí, profesor, gracias. Ok, ya te respondí ¿cómo se llama? En el chat, ¿no? Ok, entonces esto es lo que yo les he pedido, ¿no? Ya, entonces no he revisado todo, si no lo han hecho así, ¿no? Sí hay cuestiones generales, pero no han hecho la prueba, el formato de la prueba de rendimiento que les he solicitado, ¿no? Bien, si alguien tiene para exponer, pero con estos criterios, ok, si no, lo dejamos para la siguiente clase, que ya no va a haber prórroga, ¿no? Tienen que tenerlo listo y empezamos, ¿no? A ver, ¿qué dicen jóvenes? Y pongan una carátula como esta, ¿no? Bien, y aquí coloquen en la parte superior, coloquen, bueno, su nombre y estas cosas, ¿no? Prueba de rendimiento, de lo que ustedes indican, ¿no?
pueden cambiar, ¿no? Prueba de rendimiento y verificación, bueno, lo que ustedes consideren conveniente, y aquí también una carátula, ¿no? Y aquí estaríamos utilizando el formato, ¿no? Típico que se utiliza en la ISO 17025, ¿no? Así, de esta manera, ¿no? ¿Eh? Y bueno, acá sigue la numeración y todo, ¿no? Para que haya un orden, ¿no? De calidad tiene que ser un formato así, ¿no? Bien, alumnos, parece que no lo tienen así, ¿no? ¿No? Según lo que he visto, deben haber preparado su PPT de acuerdo a eso, ¿no? Ya, entonces, si con esto queda claro, entonces lo que se les ha pedido realmente, entonces lo dejamos hasta la siguiente clase, ¿no? Y nos dedicamos a escucharlos, su- sus, este, sus exposiciones, ¿no? Tratando de incidir, ¿no? En lo que es el tema de la introducción básica, ¿no? De funcionamiento y luego sus cuadros, ¿no? Para ver, ¿no? Cada cuánto tiempo se puede, ¿no? Siguiendo el modelo de flujo que hemos visto, ¿no? De acuerdo al riesgo, ¿no? Cada cuánto tiempo se le debe intervenir, ¿no? La definición de los mensurandos y luego el cuadro, ¿no? Como este, ¿no? La prueba de rendimiento ya con los mensurandos definidos, ¿no? ¿Sí? Los que ustedes consideren que son más críticos, ¿no? ¿Sí? Ok, listo, jóvenes. Quedamos así entonces hasta la siguiente clase, ¿no? Si no hay preguntas. Está bien, profesor, muchas gracias. Muy bien. Listo, jóvenes. Hasta luego. Buenas noches.